La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Los invitamos hoy a conocer la historia de la televisión. Mi nombre es Mara Musumesi. Y el mío, Evelyn Obregoso Nieto. Y entre las dos las vamos a llevar a todos de viaje en el pasado, 70 años para atrás. Sí, 70, hasta 1951, año en el que por primera vez se encendió una televisión en nuestro país. Sí, porque aunque hoy nos parezca totalmente habitual tener una televisión, hubo un día en el que todo comenzó. Ese día fue el 17 de octubre de 1951. La Plaza de Mayo estaba explotada por un discurso de Juan Domingo Perón y Eva Perón. Lo que pasa es que Evita conocía muy bien la importancia de los medios. No nos olvidemos que su carrera empezó siendo actriz de radioteatros, detrás de un micrófono para difundir su voz. Y detrás de esa primera transmisión hubo un enorme hombre. ¿Sabes quién? ¿Quién? Jaime Yankelevich, empresario de la radio que apostó fuertemente por la televisión. Y ese día colocó una cámara en la terraza del Banco Nación, apuntando directo al balcón de la Casa Rosada. Para que nos ubiquemos un poquito, estamos en la segunda presidencia de Perón, un tiempo en el que el Estado tenía una presencia enorme en la vida pública y la comunicación no fue una excepción. La televisión se entendía como un proyecto político y cultural. No era solo un entretenimiento, era una herramienta para difundir mensajes, construir identidad nacional y, claro, reforzar la imagen del peronismo. Hasta ese momento, quien había cumplido ese papel era la radio, durante las décadas del 30 y del 40. Ahora, la televisión aparecía como un paso más, imagen y sonido al mismo tiempo. Por eso, la primera transmisión oficial no fue un show artístico, Marita, ni tampoco un partido de fútbol. Fue un acto político, el Día de la Lealtad. Esas fueron las primeras imágenes televisadas de la historia argentina. Y sabés que después de eso, justamente con ese inicio, la historia política también iba a marcar un poquito la historia de la televisión. Después del golpe de 1955, las licencias se cayeron por decreto. Recién en 1957, durante el gobierno de Aramburu, se licitaron las primeras 10 licencias de TV abierta y aparecieron claramente los capitales privados y las productoras extranjeras. ¿Y sabés cuál fue el resultado? No, ¿cuál? Que la pantalla se llenó de programas importados. ¿Quién no recuerda? El Zorro, Lassie o El Llanero Solitario. Y en 1959 llegaría por primera vez los premios Martín Fierro. Qué lindo eso. Que son bastante diferentes a los de ahora, porque las estatuillas pesaban más de 20 kilos, Mara. Ay, mamita, bueno. Te cuento también, Eve, que el primer canal argentino se llamó LR3 Radio Belgrano Televisión, que después fue conocido como Canal 7. Los estudios estaban en el edificio del Ministerio de Obras Públicas sobre Avenida 9 de Julio y funcionaba allí el control central y la planta transmisora. ¿Querés que te cuente cómo eran un poquito las transmisiones? Dale. A pesar de tanta infraestructura, eran un poquito precarias. Había también flashes de noticias, pequeños momentos musicales, alguna representación teatral, pero nada quedó grabado porque no existía el videotape. ¿Pero sabes qué existían? ¿Qué? Los nervios. Porque todo se hacía en vivo. De hecho, Doña Petrona deshuesó por primera vez un pollo en vivo. Hay que debutar deshuesando un pollo. Todo un desafío. Pero aparte de deshuesar un pollo en plena televisión, había otras cosas. También había moda, con el show de Jean Cartier, había shows de magia, había conciertos musicales y también concursos de belleza. Y cuando algo fallaba, porque siempre fallaba Mara, corrían con urgencia a buscar un capítulo de el dibujito El Pájaro Loco. Emblemático en esa época. ¿Querés que te cuente algo de los equipos? Por favor. Bueno, los equipos eran gigantes, habían sido importados de Estados Unidos y de Alemania. Todo era en blanco y negro con una definición bastante limitada. Pero el impacto era enorme, Claro. porque en 1951 muy poca gente tenía televisor en su casa, así que todas se amotinaban en las vidrieras de las casas de electrodomésticos para ver la tele. Todos juntos atrás de un televisor. Bueno, el televisor
costaba casi lo mismo que tener un auto. Era como un elemento de lujo. Primero fue un privilegio de las clases altas y después, de a poquito, se fue metiendo en el resto de los hogares. ¿Y sabes quiénes le ponían voz a esta televisión? ¿Quién es? Todos aquellos que venían de la radio, voces ya muy conocidas. Bueno, te cuento alguna. Dentro de las voces masculinas podemos mencionar a Brizuela Méndez, más conocido como el negro Brizuela Méndez. También estaban dentro de las voces femeninas Nelly Prince, una actriz y conductora que se volvió la figura emblemática de Canal 7. Y en 1954 aparece Blackie, Paloma Edfron, la primera conductora de la televisión argentina, fresca, moderna, que marcó una diferencia enorme en la pantalla. Y después, un poquito después, apareció Pinky. Pinky fue la cara y la voz de la televisión, junto a su pareja, no solamente la pareja locutiva, Cacho Fontana. Ellos interpretaron el programa Odol Pregunta y le dieron inicio al show de los programas de preguntas y respuestas en nuestra televisión. Veamos qué dice Pinky respecto a esta década. Entonces yo presentaba todos los grandes programas a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, o los presentaba o hacía los avisos comerciales o hacía entrevistas todos los días. O tenía avisos, entre 9 y 11 tenía todas las... Bueno, y junto a todos esos programas que nos contaba Pinky, también llegaron las publicidades. Al principio se hacían con un locutor y en vivo, que mostraban el producto a cámara y con carteles pintados iban diciendo lo que vendía el producto. Cualquiera fuera el producto que se estuviera publicitando, jabón Federal, detergente, incluso un cigarrillo, todo se publicitaba en ese espacio. Y aunque en los años 50 la radio seguía siendo la reina de la publicidad, la tele empezó a mostrar un potencial como vidriera de consumo. Bueno, y las cosas también fueron modificándose un poquito cuando, por ejemplo, la televisión se mudó al Palais de Glass en Recoleta y a partir de ahí necesitaron buscar personas para conducir los programas. Y en 1952 llegó la primera comedia televisada, Cómo te quiero, Ana, con Ana María Compoy y José Cibrián. No podía faltar en la historia de la televisión los noticieros. En 1954 apareció el primero y se llamó Telenoticioso. Pero no todo era glamour. Muchos actores desconfiaban porque se pagaba poco, había muy poca audiencia y la tele parecía un experimento al comienzo. El cine y la radio realmente seguían muy fuertes, pero la televisión trajo algo distinto. Trajo la inmediatez. Como ver un discurso, ver un partido de fútbol o un espectáculo en vivo. Era revolucionario. Y así nació la televisión en Argentina, en blanco y negro, con cámaras enormes, con pocos televisores, pero con mucha política. Una primera década a prueba y error, sin escuelas de formación, pero con figuras y formatos que todavía hoy reconocemos. Esos formatos que todavía hoy reconocemos son las comedias, los concursos, los programas culturales, los de humor. Sí, hasta la música estuvo presente. Claro que sí. Bueno, la televisión hoy es un medio que convive con Internet y con otras plataformas, pero sigue siendo una parte fundamental de nuestra vida cultural. Porque aquel 17 de octubre de 1951 no fue solo un hecho técnico, fue el comienzo de una manera distinta de ver y de mirarnos. Ese fue el nacimiento de la televisión en la Argentina. ¿Qué te parece si los dejamos con algunas publicidades de la época? Me parece bárbaro. Liquida, arrasando con todos los precios altos. Esmalte facial nacarado Gladys, la última conquista de la cosmética americana. También dirán
Comenzamos con una de las décadas más importantes de la televisión argentina. Yo soy Tiago Poli, me acompaña Román Sirigliano. Y para empezar con esta hermosa década vamos con Canal 7, que tuvo su participación y su protagonismo también en la década de los 50, pero acá sigue solo como el único canal público de la televisión argentina hasta los principios de los años 60, donde tenía programas más adelante como La Campana de Cristal, que fue un ciclo exitoso de entretenimientos que apareció en Canal 7 desde 1961 hasta 1965. Y también comenzó en la radio Belgrano como un programa de radio con los presentadores Augusto Bonardo y Gloria Raines. Pero quizá el programa de Canal 7 que dejó la huella más grande en la televisión argentina fue el programa de preguntas Odol Pregunta. Programa de preguntas y respuestas esponsoreado por la marca de pasta dental Odol, que tuvo su programa por varios canales, obviamente iniciando en Canal 7, luego pasando por el 13 y al final de la década asentándose en Canal 11. Su conductor más conocido fue Norberto Palese, pero más conocido popularmente como Jorge Cacho Fontana. Vamos a Canal 9, que también tuvo su participación y protagonismo, comenzando el 9 de junio de 1960, que empezando por hacer reediciones de algunos programas realizados años antes por Canal 7, los famosos Enlatados. En 1963 pasó a manos de Alejandro Romay, también conocido como el zar de la televisión, y contó con el apoyo de la National Broadcasting Company, conocida como la NBC. La NBC participaba como productora de contenidos para el canal, habiendo traído retransmisiones de enlatados de origen americano, como el thriller policial Adam 12, el western Ironside y la popular serie de hospital The Doctors. En ese año de 1960 también comenzó Tato, siempre un domingo, que se mantuvo hasta mediados de los 60 por Canal 11 con un elenco que solía variar bastante. Sin embargo, en 1960 también, uno de los programas más conocidos fueron La Familia Guesa y Tato y sus monólogos. Haga con los suyos como yo y denle tip, y siempre tip, alimento tip para canarios. Tip es alimento balanceado, mejora el plumaje, estimula el canto. Recuerde, no solo de alpiste vive el canario, su canario necesita alimento tip. Seguimos con Canal 12 de Córdoba, que comenzó siendo el primer canal en el interior y el segundo de carácter privado. Canal 12 emitió sus primeras imágenes en una provincia donde solo muy pocos contaban con un aparato de televisión, lo que hacía que muchos vecinos vayan a la casa de ese vecino con televisor y que vean todos los programas juntos y como buena familia vecinal. Dos programas se destacaron, fueron Reportero 12 y Música y Mate. Crest Toothpaste. Seguimos con la década del 60 y el siguiente canal que se vio nacer en esa década fue Canal 13, el cual nació un 1 de octubre de 1960 gracias a su fundador Goar Mestre, siendo la primera imagen que se emitió en el canal una grabación del Río de la Plata con la cara de la caricatura Telepibe, quien era la mascota del canal en aquel entonces. Cuando digo por otra parte que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos mojan la oreja, la vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo les voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a...
El canal contaba con varios programas como La Nena con Marilina Ross y Buenas tardes, mucho gustos con la producción de Pedro Muchnik. Pero el programa con mayor audiencia de Canal 13 fue Viendo a Biondi con Pepe Biondi. A cuyo cielo se elevan campanarios, al iniciarse la década del 60, ve elevarse la estructura de la antena de emisión de nuestro canal. Un día como hoy, al promediar la mañana, se reflejaba en las pantallas la primera imagen de esta estación, comenzando entonces un progreso paralelo con el de la ciudad. La primera televisora privada del país había comenzado su propia historia, su contacto diario con los televidentes. En esos primeros días, las jornadas de emisión se iniciaban a las 18 horas. Continuamos con Canal 11, que nació un 22 de julio de 1961. Canal 11 fue emitido por primera vez y ahí, en 1963, El Reporter Eso, conducido por Armando Repetto. Reporter Eso tenía un nombre particular ya que se debía a la compañía internacional petrolera Eso, y ese programa fue emitido en varios países como Brasil y Chile, pero Armando Repetto en Argentina fue impresionante, tanto que otros canales de noticieros lo usaron como base para que sepan cómo hacer noticia. Y además, Reporter Eso estuvo desde en 1963 y la compañía petrolera fue famosa en 1940 a 1990. Las emisiones del canal empezaron el 11 de marzo de 1963 y pronto se convirtió en todo un modelo de producción, realización y equilibrio, sobre todo a partir del cuidado que ponían en sus noticias, ya que no emitían ninguna hasta que estuviera comprobado que eran reales y factibles. Esto lo movilizó como un símbolo de confianza y puso a Canal 11 como un símbolo también de calidad. ...85, Televisión, Canal 13, Buenos Aires, República Argentina. Quédese en el 13 para hacer. Y hablando de canales de noticias, podemos volver a Canal 13, quien en el año 1966 tuvo en el aire por primera vez al noticiero Telenoche, que sigue presente hasta hoy en día, con la conducción de Mónica Cahen Danvers y Andrés Percivale. Además, llegamos por fin a la ciudad de La Plata con Canal 2, que dio su inicio el 25 de junio de 1966 y empezó con personajes y figuras icónicas como Marcelo Simonetti, que es el primer director artístico de la emisora. Además, retoma Pinky con el show de Dean Martin y el periodístico La Gente con Augusto Bonardo. Pero uno de los programas más importantes fue Los Graciosos de los hermanos Sofovich. Pero los hermanos Sofovich siguieron bastante presentes durante la década, ya que en 1964 pusieron en el aire un programa de formato televisivo de sketches, bastante nuevo para la época, que haría historia, ya que algunos de los personajes que pasaron por allí fueron Alberto Olmedo y Juan Carlos Altavista, también conocidos como Olmedo y Porcel, en el mítico programa Operación Jajá. Y fue gracias a Operación Jajá que tiempo después nació el programa Polémica en el Bar, del cual de hecho vamos a ver un remake dentro de unos días, que estaba conformado por Jorge Porcel, Carlos Carela, Rodolfo Crespi y Juan Carlos Altavista, siendo este programa el que vio nacer a la mayoría de los comediantes que marcarían la década, no solo de los 60, sino incluso hasta los 90. Y yo soy pobre. Tus padres son nobles y los míos son plebeyos. ¿Puede acaso realizarse nuestra boda? Un momento, Rivarola. Disculpe, Barrera. Venga, por favor. Debo decirles que hay que terminar con la presencia de vuestras esposas en los ensayos. Este es un estudio de actores y las señoras de los mismos no tienen nada que hacer aquí. Lo que ocurre, señor director, es que como somos galanes tan admirados, nuestras esposas tienen celos y nos siguen a todas partes. Comprendo. Pero si hablamos de la década de los 60, no podemos no nombrarla a ella, a la gran Mirta Legrand, que en 1968 tuvo un programa solidario conducido por Héctor Coire llamado Sábados de la Bondad.
Luego, con los directores de Canal 9, Alejandro Romay y Samuel Yankelevich, la convocaron a Legrand para hacer el programa que todos seguro ya conocen, Almorzando con las Estrellas. El programa tuvo su primera emisión con 18 puntos en índice de audiencia, es decir, 1.800 personas estaban viendo el programa simultáneamente en todos los televisores del país. Tuvo como invitados a Alberto Migré, Daniel Tinaire y Leopoldo Torre Nilsson. Barreras automáticas fueron instaladas por el Ferrocarril General Belgrano. El nuevo sistema de señalización reemplazará a las actuales barreras comandadas desde cabina. La barrera automática está ubicada en las avenidas Udaondo y Sarmiento de la línea Retiro-Boulogne-sur-Mer. Bajo el lema "Las líneas blancas son su calle", en la calle se inició la campaña de educación del peatón encarada por la Intendencia Municipal a cargo del arquitecto. Para finalizar, hay que hablar sobre lo más importante, en mi opinión, de la década de los 60 y del mundo entero en ese año: el alunizaje, la llegada a la luna del hombre. Sin dudas, un evento magistral y mundial que pudimos disfrutar en Argentina gracias a que el 25 de mayo de 1966 se inauguró en la ciudad de Buenos Aires de Balcarce la primera antena parabólica. Además que esto logró conectar las comunicaciones argentinas con el sistema global Intelsat. Preparándose para la emisión de la llegada del hombre a la luna, cada programa tuvo su propia manera de cubrir el evento. Por ejemplo, Canal 13 envió a Houston a Mónica Cahen Danvers. Por otra parte, el Canal 11 envió a uno de sus locutores estrellas, Juan Carlos Rousselot. Por otro lado, Canal 9 envió al mismísimo dueño del canal, Alejandro Romay, que llevó adelante la transmisión en vivo durante toda la noche del alunizaje. Y fue así como a las 22:11 horas, Neil Armstrong es el primer hombre en poner un pie en la luna, mientras toda la humanidad y cada televisor de la Argentina tiene sus ojos encima de él. Y así estamos llegando al final de la década de los 60, una década maravillosa, llena de momentos hermosos y que vio nacer a muchas de las figuras que hoy o siguen vigentes o permanecieron en la historia y en la memoria de la gente argentina. Pero acá no termina nuestra historia, así que vamos a una pausa y seguimos. Si me regalan su canción feliz, haga con los suyos como yo, y denle pip, y siempre pip, alimento pip, para canarios, pip es alimento balanceado, mejora el plumaje, estimula el canto. Recuerde, no solo de alpiste vive el canario, su canario necesita alimento pip. ¿Me escuchás? No, para que nosotros te vamos a pedir siempre los videos que están en la pauta. Continuamos con la década de 1970 y esta fue una etapa de grandes transformaciones para la televisión argentina. La pantalla chica se convirtió en el centro de vida cotidiana de toda la mesa familiar, combinando entretenimiento, drama, humor y noticias, mientras atravesaba censuras, controles estatales y profundos cambios tecnológicos. Fue también un reflejo de nuestra historia política del país, desde la inestabilidad de los primeros años hasta el golpe militar del 76. Luego vino el Mundial 78, donde la televisión
fue utilizada como herramienta de propaganda. Además, en la década del 70 continuó creciendo la oferta segmentada, musicales como Música en Libertad, Alta Tensión conducido por Fernando Bravo, y Música en Libertad ofrecía más un espectáculo más coreográfico que hacían playback, mientras que Alta Tensión se enfocaba más en actuaciones musicales en vivo. Estas programaciones no solamente catapultaron a varios jóvenes al estrellato, sino que también marcaron una época dorada para la música en Argentina. Además, también surgió el éxito de Grandes Valores del Tango de la mano de Silvio Soldán. En el año 1971 se estrenó por Canal 11 Yo me quiero casar, ¿y usted? Conducido por Roberto Galán. El programa se convirtió en un fenómeno popular, alcanzando picos de 60 puntos de rating, especialmente con la transmisión del casamiento de los enanos Héctor y Teresita. Fue uno de los primeros ejemplos del espectáculo televisivo basado en lo íntimo y lo emotivo, algo que luego sería muy común. Vemos ahora un fragmento de una publicidad de ese programa. Yo me quiero casar. ¿Y usted? El programa más solidario de nuestra televisión y el gran suceso de Roberto Galán. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Yo me quiero casar. ¿Y usted? Para que no haya más solitarios, ahora, de lunes a viernes a las... En esta época también se consolida la ficción como un género estrella, porque en 1972 apareció Rolando Rivas Taxista, escrita por Alberto Migré y protagonizada por Claudio García Satur y la gran Soledad Silveira. Esta historia es una historia de amor entre un tachero y una joven de clase alta que paralizó el país. Por primera vez, la telenovela trascendía el público femenino para convertirse en un fenómeno popular masivo. Esa franja nocturna comienza a ser ocupada por grandes ficciones. Entre ellas también mencionamos a Malevo y Piel Naranja con Arnaldo André y Marilina Ross. Tenemos un pequeño pedacito de Rolando Rivas y Piel Naranja. ¿Lo vemos? Yo primero, fue usted. Te quiero. En este periodo comenzó a profundizarse el control estatal sobre los medios. Algunos canales fueron estatizados o intervenidos, anticipando el clima que se consolidaría con la dictadura. En 1974 se produjo un hecho clave. Canal 13 levantó del aire Dele Crédito a Tato, el programa de Tato Bores. La censura al humor político era cada vez más evidente. Con la excusa de adherir al duelo del fallecimiento de Perón, había que levantar todos los programas humorísticos y no volvió hasta el 79. La crisis política y económica del país impactó en la televisión. Había inestabilidad en las programaciones y mucha autocensura en los contenidos. Aún así, seguían brillando telenovelas de Migré y crecían figuras jóvenes como Andrea del Boca en Andrea Celeste. También comenzaron a emitirse series estadounidenses como El Hombre Nuclear, La Mujer Biónica, Los Ángeles de Charlie y también La Pantera Rosa. En 1976 comienza el golpe militar que marcó un antes y un después. En abril todos los canales quedaron intervenidos por el Estado. El Canal 13 lo manejó la Armada, el 11 Aeronáutica, el 9 el Ejército y ATC bajo la dirección cívico-militar. La dictadura impuso censura y autocensura, listas negras, limitación de temas políticos y sociales y control estricto de los noticieros. La televisión pasó a ser también un instrumento de propaganda oficial. Y así
los adoctrinaban. Vuelve la paz a nuestra tierra y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. A partir de marzo del 76, los argentinos ganamos la paz y juntos empezamos a reconstruir un país que moral y económicamente estaba en bancarrota. Queda mucho por hacer, pero estamos haciendo. Un dato de color es que en 1977 Cacho Fontana revolucionaría el medio con Video Show por Canal 11. El programa se basaba en entrevistas y coberturas de viajes y para tal fin se utilizaba por primera vez en la televisión cámaras portátiles livianas que se manejaban con cassettes, un acontecimiento bastante novedoso para esta época porque lograban movilizar a los equipos de exteriores con una estructura sencilla, la cámara, el camarógrafo y el periodista. Y quienes acompañaban a Cacho eran los periodistas Magdalena Ruiz Iñazú y Enrique Llamas de Madariaga. En 1978, Argentina fue sede del Mundial de Fútbol y se convirtió en el gran acontecimiento televisivo de la década. La dictadura invirtió en un gran complejo televisivo para cubrir el torneo y utilizó esas imágenes como propaganda, bajo el lema «La nueva televisión comienza con el Mundial». El Mundial termina siendo una estrategia manipuladora de la dictadura a través de la televisión. El 25 de junio, día en que la selección ganó la Copa del Mundo, Canal 7 realizó su primera transmisión a color, aunque de manera cerrada y experimental. Vamos a verlo. Seguimos viendo el fragmento y las imágenes de la dictadura militar. La década del 70, lamentablemente, también tuvo estas visiones. Hoy es un día de júbilo para nuestro país. Mundial 78. Una muestra de lo que los argentinos somos capaces. Se consolidó en Argentina en 1979 Argentina Televisora a Color, el famoso ATC, aunque esta masificación del color fue bastante lenta porque muchos televisores no contaban con ser adecuados. Pero además llegó algo revolucionario que transformó a todos los hogares y es el control remoto. Ahora podían hacer zapping y las familias podían elegir libremente, solo eso, algunos canales cambiando la dinámica frente al televisor. La televisión argentina de los años 70 fue mucho más que un medio de entretenimiento. Fue un espacio de innovación tecnológica, un reflejo de la cultura popular y al mismo tiempo un campo de disputa política e ideológica. En esta década, la televisión logró emocionar a millones de argentinos con melodramas inolvidables, hizo reír con programas de humor que resistían con ironía y transmitió momentos históricos como el Mundial de 1978, pero también fue parte de un tiempo oscuro. Mientras ofrecía distracción, fue cómplice ante el mayor genocidio de la historia argentina. Antes de continuar con la historia de la televisión argentina, nos vamos a una pausa con las mejores publicidades de los años 70. Cadum, nuevo jabón desodorante con TCC y un impactante perfume limón. Verdaderamente un shock de frescura en su piel. Nuevo jabón, shock de frescura, shock
de perfume y limón. Gadum, desodorante frescura. Continuamos con más de las décadas de la TV y en esta ocasión vamos a presentar El Divino Tesoro, la década de los 80. Me acompañan en esta oportunidad Nahuel Cochela y el chino Albertus. A las 0 horas del 1 de mayo de 1980, en Buenos Aires, un gesto, una voz, querida y familiar y la bandera patria encendieron, en simultáneo, las retinas de miles de espectadores. En la pantalla, Pinky dibujó su sonrisa inimitable. Se plantó frente a las cámaras con la serenidad de quien sabe que está haciendo historia. ¿Y cómo hago para dominar la emoción? Si estoy aquí para despedir a una vieja amiga. Tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. Hace muchos años, uno caminaba por las calles de Buenos Aires y veía una cantidad de gente agolpada frente a una vidriera mirando las primeras imágenes en la televisión de blanco y negro. Ahora ha pasado algo similar. Otra vez, la gente se agolpa frente a una vidriera para ver las primeras experiencias de la televisión color. Pero hoy terminan las pruebas. ¿Y qué imagen verá usted ahora en color? Todavía no. Aunque la va a reconocer enseguida, yo quiero decirlo. ¿Cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina? Esos son. Esos que creó mi amado Belgrano. Estos, los de la bandera nacional. Y así llegaba a la televisión a color en la República Argentina. Un rayo esperanzador para un duro momento en nuestra historia. Todo era color, pero llegaba un punto en el que volvían las pálidas porque seguíamos con el gobierno de facto de turno. La radiodifusión también se vio afectada, ya que en 1981 se decretó la ley 22.285, que durante esta dictadura militar, el decreto estableció los objetivos, políticas y bases de la radiodifusión en nuestro país, derogando muchísimas leyes anteriores y sentando las bases para el control de los medios. El proyecto fue elaborado a finales de los 70, pero fue emitido como ley en 1981. Alineado con los objetivos del proceso de reorganización nacional, o la dictadura militar, buscaba regular la radiodifusión estableciendo una estructura de control sobre los medios de comunicación. Recién, en 2019 fue derogada esta ley, muchísimos años pasaron, 28 hasta que se pudo derogar, teniendo de nuevo el control de la censura, que era tan brutal en ese momento, y de todo el filtro que había antes de poder publicar o transmitir algo,
que fue con la ley 26.522, que buscó promover la democratización de la comunicación, el pluralismo y el derecho a la información, y que también abolió la concentración de los medios. Al iniciarse la Guerra de Malvinas en 1982, en Buenos Aires se podían ver 4 canales y a veces uno de La Plata con programación precaria, que hoy es América TV. Ninguno emitía las 24 horas, no había cable ni televisión satelital directa al hogar. Solo existían 13 emisoras de AM y de 10 de FM, con pocos programas diferenciados. Muchas veces reproducían la señal de su AM, todos los canales de TV y todas las AM y FM eran propiedad del gobierno. Los noticieros eran superficiales y con duración limitada. El único programa político semanal era Tiempo Nuevo y era más o menos aceptado por los militares. Todo este panorama se debía no solo al control o censura impuesto por los militares que ocupaban el gobierno desde 1976, sino también a los hábitos y maneras de hacer comunicación de la época. Las audiencias no estaban acostumbradas a la información permanente o contenidos de 24 horas de noticias ni a programas de periodismo político, en sucesión constante o con fuertes discusiones. Retomando un poco esto de los noticieros, que eran dentro de sí, todos los canales eran propiedad del gobierno y eran ellos quienes delimitaban qué era lo que se emitía y qué era lo que no se emitía. Dentro de ello, 60 Minutos era el noticiero vocero oficial de la Guerra de las Malvinas, que por supuesto tenía una visión distorsionada y triunfalista, que mentía sobre el resultado parcial de ese enfrentamiento en el sur de nuestro país. ATC, que era Argentina Televisión a Color 24 horas, de las Malvinas Argentinas, estaban constantemente en emisión para recaudar fondos con la milicia, que participaron artistas, celebridades, deportistas y gente anónima que se acercaba a donar. Mirta, Susana, entre muchísimos más, fueron los que recaudaron fondos para las islas. Este evento que recién mencionaba el chino tuvo lugar el 8 de mayo de 1982 en los estudios de ATC, conducido por Pinky y Cacho Fontana. Esta transmisión tenía como objetivo recaudar dinero para sumarlos al Fondo Patriótico Malvinas Argentinas. Las donaciones que se hicieron el día de la transmisión superaron el $1,500,000 y este monto fue agregado a la colecta del Fondo Patriótico Argentino. Continuó durante los meses de abril y junio de 1982, logrando la mayor colecta de la historia argentina, con un total de $54 millones. El destino del Fondo Patriótico nunca fue develado. Las fuentes que investigaron el caso a lo largo de los años solo pudieron asegurar que los $54 millones nunca llegaron a los soldados argentinos y tampoco se usaron para la guerra. Se decidió que los objetos de valor sin valor comercial fueran a la basura. Las cartas, los cuadritos, las bufandas no eran vitales. Tendrían prioridad número 100. Despachar un Hércules para llevar esas cositas no valía la pena. No justificaba el costo de la operación, explicó el vicecomodoro Rogani, uno de los encargados de realizar la colecta. También dentro de los programas y los formatos que más salieron en la época de los 80 fue los noticieros medio burlescos, parodiando a muchísimas cosas que pasaban. Dentro de ellos el más destacado, Semanario Insólito, que también sirvió como punto de partida para algunos noticieros, como fue CQC sobre todo, que a pesar de los tiempos difíciles, aparecer con un programa de humor irreverente que ridiculizaba las noticias y se mofa de las encuestas del momento, era todo un espectáculo. Raúl Portal, Carlos Becerra, Virginia Hanglin y Adolfo Castelo. Ellos fueron los precursores del periodismo humorístico o humor periodístico. Inspiró, también a La Noticia Rebelde, ya que era un programa que en sus inicios no tenía tanto rating, pero la gente lo bancaba igual porque necesitaban ese momento de distenderse, de aflojar un poco con todo lo que venía ocurriendo en el país. Por más de no tener puntos de rating, la producción no quería que siguiera, pero igualmente lograron ganarse tanto a los espectadores y mantener el formato y el programa. Al principio de la década de los 80, la TV pública seguía llamándose ATC, Argentina Televisora Color, y lideraba el rating con una destacada programación. Mientras el país continuaba bajo un sangriento gobierno dictatorial, los y las argentinas seguían eligiendo la pantalla de la televisión pública. Con la llegada de la televisión a color, ATC emite el partido de la selección argentina que había jugado el día anterior contra Irlanda,
donde el único gol lo marcó Diego Maradona. Y en colores se emite Rosa de Lejos, la telenovela que extendió la frontera de la estética y los temas que se podían tocar en la televisión argentina, logrando un pico de rating de 66 puntos, convirtiéndose en una hazaña televisiva. Dirigida por María Herminia Avellaneda y protagonizada por Leonor Benedetto, Juan Carlos Dual y Pablo Alarcón. Los shows musicales siguen atrapando a la audiencia y los canales ingresan en el negocio de la edición de discos. Y ATC, asociada con la empresa Tono Disc, empieza a firmar con estrellas de la industria argentina como Sandro. Entre la programación de la época se destaca Romeo y Julieta, dirigida por Nicolás del Boca y protagonizada por Daniel Fanego y Andrea del Boca. Hola Pelusa, de Abel Santa Cruz y protagonizada por Ana María Picchio y Juan José Camero. Mesa de Noticias, producida por Gustavo Yankelevich y protagonizado por Juan Carlos Mesa y Gianni Lunadei. Coprotagonizado por Beatriz Bonet, Alberto Fernández de Rosa, Cris Morena, Leticia Moreira y Edgardo Massa. 28 millones, el noticiero central de ATC, sucesor de 60 minutos, entre muchos otros programas como Hombres de Ley, La Noticia Rebelde, Café con Canela, Función Privada y el famosísimo y reconocido Hola Susana, que se convierte en un suceso alcanzando los 35 puntos de ratings, haciendo estallar las centrales telefónicas, ya que la gente jugaba desde su casa. Y antes de continuar con esta década, vamos a ver las propagandas de la década. Graciela Borges presenta al nuevo Lux. Es sensacional. Nuevo desde el perfume hasta la espuma. Ahora mucho más abundante, rica y cremosa. La piel queda mucho más suave, más tersa. Nuevo Lux, enriquecido con suavizantes naturales. No hay mejor maquillaje que una buena piel. Por eso Igual, mientras esté hablando yo, que soy el primero, vayan pasándolas, pues son solo fotos. Sí, todas las que dicen Lucas son todas mías. La que dice Rosana, yo te voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, y después de las 5 empezá a pasar todas las otras fotos. Que dicen Rosana. Y de Ramiro son... Videos. Son videos. Así que, bueno, cuando yo diga, vayamos a dar los ejemplos, vos los ponés. Sí. No. Primero que pasen los videos y después vuelvo a hablar yo. Y continuamos recorriendo la historia de la televisión argentina. Sin antes, primero nos vamos a presentar. Yo soy Lucas Altuzarra. Rosana Miranda. Ramiro Calvo. Y vamos a hablar un poquito acerca del contexto político que estaba atravesando el país en esta década. Y cuando pensamos en la televisión en los años 90, no lo podemos ver como si fuera un fenómeno aislado, sino que es el resultado directo del clima político, social y económico del país. El gobierno de Menem toma un rumbo que no estaba asociado con la ruta peronista. Es un giro hacia políticas más neoliberales
con una fuerte apertura de mercados, privatizaciones y más vínculos con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El gran punto de inflexión que tiene el gobierno de Menem es el llamado Plan de Convertibilidad, que se lanza en el año 1991 por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, que básicamente decía que un peso equivalía a $1. Esta sensación de estabilidad que surge de repente porque de un día para el otro ya no hay más inflación, hace que se instale una idea en nuestro país de que estamos entrando en un primer mundo. Y la publicidad televisiva reflejaba este espíritu, ¿no? Había familias felices con productos nuevos, modernos, jóvenes que vivían una vida más globalizada y conectada, y por supuesto eslóganes que transmitían el optimismo. Uno de los factores o uno de los detalles que podemos mencionar es todo el producto de la ostentación. Hay fotografías del expresidente con autos que en ese momento eran últimos modelos, y él, durante su gobierno, es en donde se empiezan a atraer estas grandes estrellas de la música. Quizás el ejemplo más famoso es Michael Jackson en el año 1993, con 3 recitales en el estadio de River, el Monumental, fotos con la princesa, con Lady Di y con los Rolling Stones. Aparte de todo esto, la idea del consumo y la modernidad estaba presente por todos lados. Empezaban a imponer también marcas globales como Nike, McDonald's, Coca-Cola, y a la vez surgen nuevas identidades influenciadas por la globalización y la modernidad. Y la televisión no hacía caso omiso a esto que pasaba. Los programas juveniles, las publicidades y hasta incluso los noticieros transmitían este aire de modernidad importada. Ahora bien, el cambio más profundo dentro del sistema televisivo en nuestro país se empieza a dar a partir de las privatizaciones de los canales de aire. Hacia finales de los 80, los principales canales pertenecían al Estado. A partir de 1989 y 1990, el gobierno de Menem empieza a privatizarlos. Y esto responde a un paquete de medidas orientadas a reducir la presencia del Estado, por un lado, en la parte económica, y a su vez darle paso a la inversión privada. Al mismo tiempo surgen nuevos actores en la producción televisiva. Por un lado tenemos a Polka, que revoluciona la ficción, Cris Morena Group, que crea un nuevo género de telenovelas juveniles como Chiquititas, que incluso se empiezan a exportar estos productos a otros países de Latinoamérica, y también hubo productoras quizás un poco más pequeñas que empiezan a innovar en materia de entretenimiento y humor. De esta forma, lo que se empieza a notar es que cada vez la televisión está más atada a las lógicas del mercado. El rating pasa a ser un factor totalmente decisivo y los contenidos empiezan a producirse con una mirada más puesta en la audiencia masiva y en la rentabilidad publicitaria. Los años 90, podemos decir, marcaron un antes y un después para la televisión. Pasa de ser un sistema controlado por el Estado, con un rol cultural y social, a ser un negocio netamente privado y competitivo, que es el reflejo directo de la lógica neoliberal que estaba dominando nuestro país en ese entonces. Ahora les voy a contar cómo cada canal diseñó su grilla y los géneros que marcaron esa época. Telefe, entretenimiento familiar. Susana Jiménez, show de variedades, video match, humor y sketch. Chiquititas, novela infantil. Grande Pa, ficción. Canal 13, credibilidad y ficción de calidad. Telenoche, periodismo serio. Polka, gasoleros, campeones, verano del 98. Fútbol de primera, los domingos. Canal 9, Azul TV. Masivo con Romay. Luego diversificó contenidos. América TV. Periodístico y debate. Tiempo nuevo, hora clave, intriga política y humor. ATC. Deportes y cultura. Teníamos la transmisión de la selección, documentales y ciclos educativos. Así también podemos decir que
que Telefe fue líder por sus horas pico, con Susana Jiménez y Marcelo Tinelli. Canal 13 con Telenoche consolidó su credibilidad informativa. América y Canal 9 lanzaron formatos como Intrusos y 9 Diario hacia 1997. ATC aportó un espacio alternativo con documentales de naturaleza y artes. Cada género tenía su lugar, su estilo, su público, y todos compartían algo, estar frente a la pantalla, a la televisión. Nos emocionaban, nos hacían pensar, reír y llorar. Así recorrimos la programación que definió los 90. La publicidad en Argentina en los años 90 vivió una etapa dorada. La televisión abierta era la que estaba al mando, y los cortes de los programas eran tan largos que las personas se los memorizaban de memoria. Eran casi parte del entretenimiento. Jingles pegadizos, frases inolvidables y personajes que después se volvían parte de la cultura popular. Un ejemplo de esto es Quilmes. Hizo historia con sus publicidades llenas de amigos, de fútbol y chistes criollos. Ese estilo tan argentino de reírse de uno mismo y de lo cotidiano se transformó en la fórmula del éxito para muchas marcas. Vayamos con unos ejemplos. Brindamos por usted y porque pasemos un gran 94. Esta fue un tipo de publicidades que se mostraban en la televisión, pero en la radio también sonaban estos tipos de comerciales. Por ejemplo, era la época de los grandes locutores, de voces masculinas y voces femeninas. Las voces masculinas eran las graves y seguras, que daban confianza en anuncios de autos, bancos o tecnología, y las voces femeninas eran cálidas y cercanas para productos del hogar, limpieza o comidas. Durante esa década, las agencias locales empezaron a dejar atrás las publicidades que solo mostraban el producto para apostar por el branding. ¿Qué era esto? Era construir identidad, emociones y pertenencia. Por eso aparecieron eslogans como el sabor del encuentro, entre otros más. Hacia fines de los 90, con los cambios económicos y sociales, la publicidad argentina se volvió nostálgica y nacional, buscando unir a la gente. Así, los 90 quedaron en la memoria como la época en la que la publicidad no solo vendía productos, sino también historias, emociones y un poco de identidad argentina. Y ahora vamos a ir a una tanda publicitaria y quédense ahí que continúa la década de los 2000. Mejor de nosotros al mejor precio. Ahora en McDonald's todos los McCombos a solo $3,99. No te arreglamos la vida, pero por ahí te regalamos un buen momento.
Bienvenidos y bienvenidas al nuevo milenio. Así comienza la década del 2000. En este periodo, la televisión argentina se consolidó como un verdadero actor político. No solo transmitía noticias, también creaba climas de opinión. En cuanto al contexto histórico, el año clave fue el 2001. La televisión fue el medio a través del cual millones de personas vieron perder sus ahorros congelados por el corralito. Y también las escenas trágicas del 11 de septiembre, cuando en Nueva York 2 aviones chocaron contra las Torres Gemelas. Unos meses más tarde, el pueblo argentino vivió alguna de sus horas más oscuras. La crisis económica y política del gobierno de Fernando de la Rúa provocaron manifestaciones populares en las calles que fueron reprimidas el 19 y 20 de diciembre de ese año, hasta que finalmente las pantallas dieran cuenta de cómo el presidente renunció y escapó de la Casa Rosada. Lo vemos a continuación. 19:53 minutos, 2 años y 10 días después de que asumiera el presidente Fernando de la Rúa, luego de haber renunciado, se va en helicóptero. No ha podido ser visto por los periodistas, la gente que se había dado cita en las inmediaciones de la Casa Rosada. Allí se va el expresidente. Tras la renuncia, la televisión transmitió situaciones insólitas como la jura de 5 presidentes en una semana, o a Eduardo Duhalde proclamando: el que depositó dólares recibirá dólares, poco antes de anunciar el fin de la convertibilidad. La información y el debate se trasladaban a los programas políticos como Día D, conducido por Jorge Lanata, A Dos Voces, Punto Doc o Telenoche, con contenidos que muchas veces parecían más ficción que realidad. Y hablando de ficción, durante los años 2000, la ficción argentina vivió una etapa muy rica y diversa porque veníamos del boom de los 90 con el polka y Cris Morena muy fuertes. Y en los 2000 se consolidaron varios formatos que marcaron a toda una generación. Por un lado, las series juveniles tuvieron un lugar central. Cris Morena dominó la pantalla con Rebelde Way, que no solo fue una ficción, sino fue un fenómeno internacional que generó giras, bandas y fandom. Después llegó Floricienta, mezcla de telenovela musical y cuento de hadas moderno, y más adelante Casi Ángeles, que trascendió la televisión para convertirse en un espectáculo teatral y marca cultural. Estas producciones mostraron cómo la Argentina exportaba cultura pop e instalaba ídolos adolescentes. Ahí en la pantalla vemos algunos pósters de Casi Ángeles. A la vez, hubo comedias familiares y costumbristas que fueron muy populares también. Por ejemplo, los Roldán contaban la historia de una familia humilde que hereda una fortuna. Son Amores mezclaba humor, romance y fútbol. Y Los Simuladores se convirtió en una serie de culto gracias a su originalidad. Un grupo que resolvía problemas mediante operativos casi cinematográficos con un humor negro y también con una crítica social. También las telenovelas románticas dieron un salto hacia temáticas más complejas. Resistiré, Padre de Coraje o Montecristo mezclaban el melodrama con lo político, lo policial y lo social, logrando mayor profundidad narrativa y calidad de producción. Y finalmente los unitarios marcaron un camino más autoral, como Tiempo Final, con capítulos autoconclusivos y finales impactantes, o Mujeres Asesinas, que ponía a grandes actrices a encarnar historias basadas en hechos reales. La década del 2000 fue clave porque diversificó la ficción argentina desde el fenómeno juvenil hasta las historias adultas sociales. Fue un espejo de la Argentina de ese momento, una mezcla de fantasía, humor, crítica y drama que dejó huella y aún hoy sigue formando parte de nuestra memoria cultural. Y si hablamos de reflejar la realidad del país, nada hacía esto como los realities y los programas de competencia. Sin guiones, en su mayor parte, este medio nos permitía ver a la gente normal, compitiendo y reaccionando sin filtro. Y por supuesto, no podemos hablar de realities y no hablar del programa inspirado en la novela de 1984, Gran Hermano. El concepto importado de Holanda tuvo su primera temporada en marzo de 2001, con un premio final de 121.200 pesos.
conducido por Soledad Silveira y Jorge Rial a lo largo de la década, la competencia no solo nos trajo momentos icónicos, sino que también cuestionamientos éticos sobre la invasión de la privacidad, la salud mental de sus participantes, la manipulación de votos del público y el priorizar el rating por sobre la calidad del contenido. Este último sería un reclamo que, como veremos, fue constante en la década para el género. Otro programa a destacar es Operación Triunfo, homónimo del programa original de España. Estuvo desde 2003 hasta 2009, conducido por Marley con la misión de encontrar a la siguiente gran estrella argentina, siguiendo el éxito de Popstar, el reality de 2001 que tuvo el honor de habernos traído al grupo femenino Bandana. Y, finalmente, un programa que no solo marcó esta década, sino que también marcó la siguiente, el único de esta lista que no fue importado, Showmatch. Empezó en abril de 2005 como continuación de Videomatch, el ya icónico programa conducido por Marcelo Tinelli. Al siguiente año ya se mudaron de Canal 9 al 13 y ya entonces empezaron a darse cuenta de qué segmento era el más popular con el público. Bailando por un sueño. Este lunes a las 22, 25 famosos se animan a bailar por un sueño. Caterículo, Paula Ron, Flavia Palmiero, Iliana Calabro, Nazarena Vélez, Rocío Guiao Díaz, Selina Rucci, Paula Morales, Liz Solari, Gustavo Guillén, Nina Peloso, Matías Ale, Carolina Oltra, La Hiena Barrio, Soledad Pandiño, Locomotora Olivera, Juana Repeto, Silvia Sonia, Soledad Solano, Rocío Marengo, Carla Conte, Florencia de la B, Carmen Barbieri. Vuelve Marcelo. Vuelve el show más espectacular de la televisión argentina. Bailando por un sueño en Showmatch. El show está por comenzar este lunes a las 22 por Canal 3. Desde 2007 se volvió el centro del show, sumando segmentos como Cantando y Patinando por un sueño junto con Bailando Kids. Y así fue el lanzamiento del reality como género masivo en el país, con todo lo que significó para la TV argentina. Avances tecnológicos durante la década del 2000 fueron varios. Como podemos ver en imagen, la televisión argentina atravesó una transformación tecnológica profunda. Uno de los cambios más visibles fue el reemplazo de los antiguos televisores de tubo por pantallas planas, LCD y plasma, que ofrecían mejor calidad de imagen, eran más delgadas y permitían, por supuesto, un mayor tamaño. Otro gran avance fue el surgimiento de la alta definición, lo que todos conocemos como HD, que mejoró notablemente la calidad de imagen y sonido. Como pueden ver en pantalla, este proceso estuvo ligado al desarrollo de la televisión digital abierta, un sistema impulsado por el Estado que comenzó a implementarse en esos años, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a la televisión digital en todo el país, incluso en zonas con poca cobertura terrestre a través de señal satelital. Además, la televisión argentina introdujo interactividad, permitiendo funciones como consultar guías de programación, hacer compras, acceder a Internet o revisar el correo electrónico desde la misma pantalla. En este contexto, también se lanzaron nuevos canales públicos temáticos, como lo que fue Canal Encuentro en 2007, enfocado en cultura y educación, y lo que todos conocemos, Paca Paca, en 2010, orientado al público infantil. Por otro lado, y como pueden ver a continuación, la televisión por cable y satelital tuvo un crecimiento significativo. En 1999 había llegado DirecTV, el primer sistema de TV satelital en el país que ofrecía más de 150 canales, guía interactiva y control parental. Requería una antena parabólica y un decodificador para poder recibir la señal. En resumen, la década del 2000 fue clave para la modernización del sistema televisivo argentino, tanto en términos tecnológicos como, por supuesto, en la forma de producir y consumir contenido. Una nueva década, un nuevo milenio y un nuevo paradigma para la televisión argentina. En breve continuamos con esta transmisión especial sobre la historia de la televisión de nuestro país, pero antes nos vamos a una pausa con las mejores publicidades de esta década. Te
Telefe está preparando la más espectacular experiencia televisiva. El Gran Hermano. La vida entera de 12 personas en todo momento, sin perder detalles. Sin camarógrafos, sin productores en la casa. Solo la vida real. El Gran Hermano. 29 cámaras ocultas, 60 micrófonos y 12 argentinos conviviendo durante 110 días en una casa cerrada. Un éxito espectacular en Europa y Estados Unidos, ahora hecho en Argentina. El Gran Hermano. Toda la Argentina te va a estar... Y bueno, seguimos con la transmisión especial del streaming de la TV, repasando la historia de la TV argentina. Y para entender la década del 2010, bueno, primero tenemos que mirar qué país teníamos en ese momento. En lo político, Argentina atravesaba el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner en medio de una década de fuertes debates. La ley de medios y la ley de matrimonio igualitario copaban la agenda de la TV. En lo económico, veníamos de recuperarnos de la crisis del 2001 y de un fuerte crecimiento sostenido en la década anterior. La clase media se había sostenido, había mayor consumo y el acceso a la televisión por cable y a Internet se expandía rápidamente. En lo social, la televisión competía cada vez más con otras pantallas, plataformas como Netflix, que empezaban a aparecer, la computadora, los celulares, YouTube. Pero sin embargo, la TV argentina seguía siendo el medio central de información y entretenimiento para millones de argentinos. Un hecho fundamental fue en 2010 el Mundial de Sudáfrica. Por primera vez, los partidos se transmitieron en la TV pública gracias al programa de Fútbol para Todos, y esto significó que toda la población pudiera ver gratis a la selección argentina, lo que generó un enorme sentido de inclusión y convirtió a la televisión en el punto de encuentro de millones de argentinos. Vamos a ver un extracto de la cobertura de la ley de matrimonio igualitario y una publicidad del icónico Mundial 2010. En este momento se está votando por sí al matrimonio gay o por no al matrimonio gay. 33 votos a favor, 27 en contra. Si me preguntás a mí, esto ya no tiene arreglo. Escúchame, en Estados Unidos vos ponés un pie en la calle y frenan todo, viejo. Acá, ¿sabés qué? Por ejemplo, en Suiza, aunque sigas trabajando, cobra la jubilación igual, hermano. Europa es Europa. Europa es Europa, pero acá no le damos nunca ninguna. En España, agarrás una bicicleta, la usás, la dejás, se la lleva otro. Acá también se la lleva otro. No. En Alemania, vos tirás un papelito y se te acercan y te dicen, señor, se le cayó esto. Es cultural. Das ist unglaublich. Ich war letztens da haben die im Stadion Millionen von Papierchen gesehen. Das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Das ist die Kultur, Alter. Là-bas, ce peuple qui perd ou qui gagne, ils continuent de chanter, ils ont ça.
una calza. L'ho visti giocare con una calza. La prendono, ci fanno una palla e giocano per strada con le calze. È una cosa che non ho mai visto in vita mia. Είχε το πόδι έτσι σαν το λαιμό σου και το ίδιο έπεσε. If they lose, they won't go to the cinema or they don't go to the theatre. They do nothing. The fans. The fans, all the players. Les mecs qui jouent avec les jambes là, qui jouent avec le cœur. Avec le cœur. D'ailleurs, c'est facile, dans toutes les équipes championnes, il y en a au moins. En Teis Sports, Argentina es más Argentina. El Mundial es más Mundial. Bueno, qué interesante la propaganda del 2010, ¿no? Muy emocionante. Muy emocionante. A pesar de que sea tan larga, ¿no? Que por ahí en estos momentos acostumbramos a propagandas más cortas. Sí. Impactante y te deja con ganas de seguir viéndolas. Bueno, el 2010, la década del 2010, estuvo marcada por la diversidad de formatos, de los programas de televisión. Uno de los programas más vistos fue Showmatch con Marcelo Tinelli, que seguía dominando el prime time con el Bailando por un Sueño, el famoso programa conducido por Tinelli, que fue un show de espectáculos, escándalos y competencia que marcaba la agenda mediática. Otro programa icónico de la década fue 678, que desde la televisión pública se instaló un estilo de debate político y polémico. Ligado al kirchnerismo, se convirtió en un fenómeno de discusión amado por algunos y rechazados por otros. El humor también estuvo presente con programas como Peter Capusotto y sus videos, que mezclaba sátira, música y cultura popular. En el terreno de los noticieros, Telefe y Telenoche seguían siendo los principales espacios informativos. Además, las ficciones nacionales mantenían su lugar. En 2010, por ejemplo, se estrenó Malparida en el 13 y Telefe tenía éxitos como Casi Ángeles, que cerraba su ciclo con ese año con gran impacto en el público adolescente. Vamos a ver unos videos de Peter Capusotto y luego un fragmento de lo que fue Showmatch en el 2010. ¿Me podés poner la banda, por favor? Y acá, esto es feo, esto que estás por grabar acá en este ensayo. Perdón, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tendrá ese mestizo que vive sin un empleo? Lo alimentan ni lo visten, yo trabajo, no le veo. ¿Qué tendrá ese mestizo? No hace nada, está tirado. Para mí que hace mestizo lo subsidia el Estado. Y ahí, parame un poquito. Ahí viene el estribillo, que es ahí es donde se me va la rima. A ver. ¿Qué tendrá el mestizo? Que le dan planes sociales, le dan planes trabajar y así mantienen vagos con los impuestos, que toman cerveza en la esquina y nosotros pagamos todo con los... ¡Ay, no, pues no me sale, no me puedo calmar y se me va la rima! Andate, déjame solo, andate vos fuera, corista, fuera. Vení de nuevo acá, así te puedo gritar y me desahogo. ¡Inútil! Ser humano a medio hacer, fuera, inútil, tonto, fuera. Bueno, espectacular. Capusotto, que a día de hoy se mantiene vigente con muchísimos de los chistes, muchísimas de las historias, ¿no es cierto? Y bueno, Tinelli y esas producciones del Cabezón de Bolívar emocionaban realmente en esa época. Capusotto superando la realidad. Sí, por supuesto, una vez más y cuántas veces más, ¿no, Alberto? Bueno, La Voz seguía siendo protagonista en la televisión de los 2010, pero ya no hablábamos únicamente de locutores, ¿no es cierto? Si bien
en los horarios, como bien decía Catalina, en los horarios de prime time, en algunas diferentes programaciones, Marcelo Tinelli en Showmatch, Santo Biasati en Telenoche, por ejemplo, Guillermo Andino en diferentes noticieros de la cadena de América, y otras figuras periodísticas que tenían una gran presencia, de a poquito empezaban, no sé si a ceder terreno, pero de momento empezaban a aparecer voces femeninas que empezaban a generar un cierto protagonismo que a lo mejor antes no tenía. En medio, como decía Alberto, por ejemplo, de un periodo con cierto avance de diferentes conquistas sociales, en una ola progresista, podemos decir, que se vivía socialmente en esas épocas de la famosa década ganada, ¿no es cierto? Entonces de repente empezaban a aparecer voces femeninas en esos horarios centrales. Cristina Pérez, María Laura Santillán, Mariana Fabiani en el entretenimiento, por ejemplo, Verónica Lozano, periodistas como Sandra Russo o Nora Veira en 678, que también lo mencionaban recién, por ejemplo. Entonces también, a su vez, que se empezaban a imponer diferentes voces femeninas, de mujeres quizás del periodismo, ya consagradas dentro de todo ese mundo periodístico, también empezaban a emerger figuras juveniles como Lali Espósito, que había trabajado en Casi Ángeles, por ejemplo, y empezaba a tener cada vez más protagonismo en diferentes espacios. La propia China Suárez también, en diferentes ficciones de la televisión. Por citar unos ejemplos entre tantos otros, que imponían esas voces, estilos distintos, y que eran más cercanos a ese público joven y que, a su vez también cumplían con esa avanzada más femenina, si se quiere, si se permite la palabra. Espero estar utilizando el término concreto. Sí, abarcar un público más general, más genérico, Más ¿no? genérico, exactamente. Y por fuera de esto, como también mencionaban recién, el Mundial de Sudáfrica 2010 también puso a las mujeres en el centro, con los relatos de Víctor Hugo Morales y Marcelo Araujo, que ya estaban considerados y consolidados en la década de los 90, mujeres como Viviana Vila, platense ella, por ejemplo, empezaban a destacarse en diferentes transmisiones deportivas, que era algo novedoso para ese momento. Ella fue la primera mujer, Viviana Vila, en cubrir un mundial para Argentina, por ejemplo. Entonces la emoción del relato como que se volvió parte esencial de la experiencia de ver los partidos por televisión, acompañado ahora justamente de esta presencia de las mujeres, mostrando así un panorama mucho más equilibrado, lógicamente, entre voces masculinas y de voces femeninas, que las que se destacaban en décadas anteriores. Vemos un pequeño fragmento de justamente María Laura Santillán, conduciendo uno de los noticieros del 13, si no me equivoco. Vamos a cambiar de tema. Carlos Fait salió a contradecir al gobierno. El juez de la Corte Suprema rechazó la interpretación oficial que sugiere que hay un partido judicial. Dijo que la justicia es un poder del Estado, no un partido. Estaba previsto, el expresidente Néstor Kirchner mejoró y ya dejó la terapia intensiva. Sus médicos aseguraron que su problema de carótida fue más por la edad que por el estrés. Hoy Néstor Kirchner siguió recibiendo visitas y sería dado de alta. La publicidad de 2010 ya estaba totalmente realizada por las nuevas tecnologías y por la competencia entre medios. Entonces, en este entonces las marcas empezaban a combinar la TV con campañas en Internet y redes sociales. Sin embargo, los comerciales televisivos seguían teniendo mucha fuerza y buscaban emocionar más que mostrar solamente el producto. Hay muchos ejemplos famosos, como por ejemplo el spot de Quilmes, que seguían con las publicidades de amigos, veranos, la de Coca-Cola, con mensajes emotivos de felicidad, Navidad, unión. La estética aspiracional de los 60, que había quedado bastante atrás, en el 2010 se buscaba representar lo cotidiano, lo que era juvenil, fresco, divertido, lo inclusivo. Otro cambio importante fue la creciente presencia de la política en la publicidad audiovisual, con campañas institucionales del gobierno en torno a la ley de medios o la asignación universal por hijo. Y ahora vamos a ver una breve publicidad de Quilmes, del año 2010. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan, argentinos? Sí, soy yo. Falta poco y quería decirles algo. Fui yo el del palo en el último minuto contra Holanda en el 78. Fui yo el del travesaño contra Yugoslavia en el 90. Contra Brasil,
Hasta puede ser que haya sido mi mano. Ustedes dirán, ¿dónde estuviste contra Suecia y contra Alemania? ¿Qué va a ser? El de abajo también juega. Pero no fui yo el que guapeó contra los 3 de naranja. No fui yo el de los reflejos increíbles. Dios mío. No fui yo el que metió este mágico zapatazo en el ángulo. Estas no fueron mis manos. No fui yo el que corrió 50 metros con la pelota. No fui yo el que los dejó ahí para siempre. No fui yo el del milagro. Recen, pidan, prometan. Llenen los bares, las calles, las casas, las oficinas y amen a estos colores por sobre todas las cosas. Yo creo en ustedes. Quilmes, el sponsor de la selección argentina. Y bueno, en conclusión, la televisión argentina en la década del 2010 fue un vivo reflejo de debate político, de grandes espectáculos, de nuevas voces, de cambios sociales y también, por supuesto, como veíamos, de pasión futbolera. Los programas televisivos marcaron la agenda cultural y política, los conductores, conductoras y periodistas fueron referentes de opinión y la publicidad mostró un país más diverso y conectado con el mundo digital. El Mundial de Sudáfrica de 2010, también transmitido por la televisión pública, reforzó ese rol de la televisión como un espacio de encuentro colectivo, de emoción nacional, que fueron dramáticas hasta la última fecha, por ejemplo. Bueno, también un espacio deportivo que antes estaba enquistado por los grandes medios privados, ¿no es cierto? Claramente, y la TV del 2010 no solamente entretenía, sino que también discutía, emocionaba y acompañaba a los grandes cambios de la sociedad argentina. Y hasta acá, amigos, el streaming de la TV, esta transmisión especial por Búnker 8. Muchísimas gracias a todo el equipo de operación técnica del otro lado, mis compañeros que estuvieron presentes hoy contando un poco de la historia de la TV y, por supuesto, a ustedes del otro lado. Hasta la próxima. Una alteración